En nuestro afán de presentar por lo menos algunos de los candidatos que aspiran a llegar a la Asamblea Nacional en las próximas elecciones del mes de febrero, presentamos nuevamente en un mismo espacio a dos candidatos que están compitiendo por una curul en la Asamblea para representar a la provincia de La Suay. Se trata de la doctora Lourdes Cuesta, quien es actual asambleísta, quien se encuentra con licencia para la campaña electoral y aspira a una reelección con el auspicio del Partido Social Cristiano, y a la licenciada Cecilia Ordóñez, quien es candidata a la Asamblea Nacional por la coalición Suma y Movimiento Liberal Republicano. Damos la bienvenida a las dos candidatas. Vamos, como lo hicimos en un programa previo, a realizar la primera pregunta en orden alfabético por su apellido. Así que iniciamos por la doctora Lourdes Cuesta, y quisiéramos, ante todo, conocer, doctora Cuesta, cómo llega usted a esta campaña con el auspicio del Partido Social Cristiano. Hasta donde conocíamos, usted antes fue asambleísta por Creo, llegó a la asamblea con este movimiento, luego se separó por discrepancias que nunca nos quedaron totalmente claras, y ahora aspira a la reelección por el Partido Social Cristiano. Le escuchamos. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Un saludo a Cecilia, deseándole todos los éxitos. Me encantaría compartir curul contigo en la Asamblea Nacional, así que desde ya todos los éxitos en esta campaña. Bueno, Gustavo, ¿cómo sale el tema de mi candidatura auspiciada por el Partido Social Cristiano? Como ustedes conocen, yo fui proponente de la ley REVAS, el Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales del Ecuador, que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional y que inentendiblemente el Ejecutivo vetó, privilegiando el derecho de los violadores sobre el de los niños. Cuando el abogado Jaime Nebot propone una consulta popular en donde su primera pregunta es que si los ecuatorianos queremos que los violadores estén 50 años en la cárcel, yo le digo sí, claro que sí. Yo no quiero un violador cerca de mi hijo. No quiero un violador cerca de los hijos de mis amigas, de mis colegas, de mis primos, de mis vecinas. No, no quiero. No quiero violadores cerca de los niños. Y aparte de compartir ya otras peleas que hemos tenido en la Asamblea Nacional con el tema de no impuestos para la gente, tratar de buscar generación de empleo, es el momento en el que dije, todavía hay una esperanza de que podamos adecuar las leyes para alejar a estos depredadores sexuales de los más pequeños. Así que acepté la invitación que me realizaron para que pueda encabezar la lista de asambleístas por Azuay y seguir en esa pelea. Y así es como usted se separó de Creo y ahora se cobijó con el Partido Social Cristiano, que es además un requisito legal. Sin el auspicio de un partido o movimiento político no puede candidatarse. Le escuché entrecortado la última parte, Gustavo, Ya, discúlpeme. le decía que esta es la razón del por qué usted está ahora con el auspicio del Partido Social Cristiano. Sí, efectivamente, porque como le decía, compartimos algunas luchas dentro ya de la Asamblea Nacional con el bloque de legisladores y por supuesto con este tema que queremos alejar a estos depredadores de nuestros niños, por supuesto que se empatan más aún las luchas y las peleas y creo que estoy segura que esa pregunta en la consulta popular va a ser aprobada mayoritariamente por los ecuatorianos y necesitamos adecuar nuestras leyes para que el privilegio sea para los niños, para que sea para las niñas, no para los violadores de niños. Bien, Lourdes Cuesta es abogada, doctora en jurisprudencia y tiene una maestría en Derecho Constitucional. Nos vamos con la otra candidata, Cecilia Ordóñez. Ella es licenciada en Género y Desarrollo, tiene una maestría en Liderazgo Político y Gerencia de Instituciones Político-Administrativas. Quisiéramos, licenciada Ordóñez, igualmente conocer cómo se ha dado su afiliación o su alineamiento político con Suma, Sociedad Unida Más Acción, que actúa conjuntamente en estas elecciones con el Movimiento Liberal Republicano Libre Ecuador, que deducimos usted proviene de allí, de este movimiento, y conjuntamente van a las elecciones por las listas 23. Sí, buenos días, Gustavito. Muchas gracias por su invitación, Lourdes. Buenos días. Igualmente para los dos un feliz año. Y aunque ya estamos con un día de atraso, pues una felicitación a todos los periodistas. Ayer fue pues un momento muy álgido porque tienen una muy buena misión para informar a la ciudadanía y ojalá se fortalezca y sea mucho más grande la información.
Efectivamente, yo pertenezco al Movimiento Liberal Republicano Libre, que es un movimiento que se funda más o menos hace un año y medio atrás en la ciudad de Cuenca y ha ido tomando ya un revuelo a nivel nacional. Y por supuesto, dentro de estos avatares de las arenas políticas, siempre hay diálogos con distintos líderes. Y definitivamente nosotros no hubiésemos tomado la decisión de hacer ninguna alianza. De hecho, no lo hubiéramos hecho, hubiésemos preferido no participar si es que no hubiésemos tenido la oportunidad de hablar con el doctor Guillermo Celi. Porque Guillermo Celi, a través de sus propuestas de gobierno, pues tiene esa misión de decir la verdad, no ofertando realmente propuestas populistas, propuestas electoreras, sino más bien propuestas programáticas, alcanzables, mesuradas, y nos ha gustado mucho que sea un escudero y un defensor de la familia. Por supuesto también que haya sido uno de los proponentes de la ley de extinción de dominio, porque eso lo que nos está mostrando es que es un candidato que está preocupado por el bienestar, por las oportunidades de porvenir de la ciudadanía y no por los partidos que pueden resultar ser vientres de alquiler. Ahora, ¿por qué hemos tomado la decisión de participar, Gustavo? Porque el problema de nuestro país es el sistema. Es el Bueno, sistema lo que no funciona. le preguntaba a usted por qué se ha acogido a esta coalición, pero mi siguiente pregunta era justamente eso, se me está Disculpe, adelantando. Y la perdóneme respuesta usted. también va a ser suya, licenciado Ordóñez. ¿Qué es lo que aspira usted a hacer en la Asamblea Nacional? ¿Qué le ha Bueno, motivado? a ver, lo primero que me ha motivado creo que es poderme identificar con la gran mayoría de ecuatorianos. Yo tengo familia, he tratado de levantar mis emprendimientos, a todos nos ha golpeado la situación y creo que nos cansamos por más que nos sacrifiquemos y nos esforcemos, quedarnos siempre al final del camino. Ya no se puede uno quedar en la casa siendo un observador, un analista, herido, golpeado, los ciudadanos honestos, formados, profesionales que sí quieren hacer política, porque esto es política. O sea, los candidatos que hablan del hecho de yo no soy política, yo voy a ir al Estado sin hacer política, es una absoluta barbaridad. Duele los oídos escuchar una cosa de esas. Cada función tiene una naturaleza. Y por supuesto que nosotros somos políticos con formación, con experiencia en distintos ámbitos del sector público, y hay que meterse más bien cuando las cosas están mal. Participar en eventos donde todo es exitoso no es un mérito, Gustavo. Hay que meter las manos, hay que mojarse bajo la lluvia cuando el día no está soleado. Y por supuesto, nosotros vamos a empujar 5 reformas contundentes. No nos vamos a detener en los temas coyunturales, que es lo que yo observo que sucede en la gran mayoría de candidatos, sino hablar de esas reformas bajo las políticas públicas claras que se necesitan, porque el gravísimo problema de nuestro país, como le decía Gustavo, es el sistema. La corrupción, por supuesto que golpea, agrede, genera más las desigualdades y las brechas, pero la corrupción es el resultado de este monstruo mayor, que es un sistema que no funciona. Ecuador necesita cambios estructurales, Doctora claros y Cuesta. Bien, concisos. vamos con la doctora Cuesta. Sus motivaciones. Usted ha estado ya en la asamblea. Una asamblea, dicha sea de paso, y esto no es una responsabilidad personal suya, quizás sí colectiva, es una de las que menor aceptación ha tenido. Termina casi con cero en cuanto a aceptación sobre el trabajo de la asamblea, sobre el criterio de los ecuatorianos. ¿Por qué usted quiere repetir la experiencia? Mire, Gustavo, es una pregunta que me he hecho yo misma. Me he hecho yo misma varias veces porque, claro, te golpea y golpea en lo personal también. Pues yo soy parte de una institución, soy parte de la Asamblea Nacional y el escuchar la generalización, por supuesto, afecta, porque cuando se habla de los asambleístas se dice que son sinvergüenzas, ladrones, diezmeros, vagos, ociosos, etcétera, etcétera, por decir los epítetos más suaves. Ahora, yo sí reconozco que dentro de la Asamblea Nacional existen buenos legisladores, en todas las bancadas legislativas, no voy a ser gregaria y decir aquí no y aquí no, en todas existen muy buenos legisladores que han cumplido su trabajo con dignidad, han cumplido su trabajo con honestidad, no han violado la confianza de los ciudadanos. Yo soy una de esas legisladoras, yo he trabajado, he fiscalizado por más problemas que me haya traído, porque créanme que me ha traído un montón de problemas el tema de la fiscalización, he presentado proyectos de ley. Y cuando uno ve que algo sale bien dentro de todo este pantano, le motiva a seguir avanzando. Por ejemplo, yo fui proponente de la Ley de Sociedades y Acciones Simplificadas, que se convirtió en un capítulo de la Ley de Emprendimiento.
que desde que está vigente en mayo se han creado alrededor de 2.500 SAS en el Ecuador. Y eso, en esta época tan dura, ha servido para generar empleo, ha servido para que pequeños emprendimientos puedan formalizarse, poder ir incluso al sistema financiero a solicitar créditos. Entonces son esos momentos gratificantes y por supuesto que están esas peleas también que se quedan pendientes. Hay, por ejemplo, un proyecto de ley que quiero presentar sobre el tema de las enfermedades catastróficas graves o huérfanas, que cuando uno conversa con la gente y se da cuenta que una persona que está enferma y que necesita un medicamento para poder vivir, tiene que ir incluso al sistema judicial para que mediante una acción de protección se ordene al Estado que se le entregue. Es una locura. Entonces, ¿cuál es la motivación? La motivación es que hay muchas cosas por hacer y que si es que quienes hemos trabajado honestamente, hemos trabajado transparentemente, o quienes son profesionales con una trayectoria limpia, no se presentan a participar. Vamos a dejar esos espacios. ¿Para qué? Para que aquellos que justamente han hecho que la credibilidad de la Asamblea esté en los suelos, sigan siendo quienes toman decisiones que afectan la vida de los ciudadanos. Por supuesto que hay asambleístas que han hecho quedar mal a la Asamblea Nacional. Fijémonos quiénes son. Precisamente, en su mayoría son del bloque oficialista. Precisamente son quienes hacen que todos estos epítetos que yo le comentaba al comienzo se conviertan en una generalización para toda la Asamblea. La Asamblea tiene que recuperar su calidad de ser el primer poder del Estado, el máximo órgano de representación ciudadana. Entonces, quienes hemos trabajado honestamente o quienes quieren trabajar honestamente y de forma transparente, deben ocupar esos espacios, Gustavo, y no dejar para que estas personas que tanto daño han hecho al país continúen enquistadas en esos Bien. cargos. Hay algo que sin duda es un atributo que las dos, me refiero a las dos candidatas, lo tienen. Ambas pretenden trabajar por el bien común, pues están ingresando y son políticas, así lo han dicho en sus primeras expresiones. Cuando usted decidió aceptar este reto para la reelección, doctora Cuesta, habló de que quiere, entre otras cosas, trabajar por la defensa de los derechos y la vida de niños, niñas, adolescentes y grupos de atención prioritaria. Nuestra otra candidata invitada el día de hoy, la licenciada Cecilia Ordóñez, también ha expresado su interés por trabajar por grupos vulnerables, por la mujer, etcétera. Quisiéramos en este punto encontrar coincidencias y diferencias. ¿Qué es lo más importante que piensa usted tiene que hacerse por estos grupos vulnerables, doctora Cuesta? Y quisiéramos aquí no dejar de tocar uno de los puntos que con mayor énfasis se ha discutido en la Asamblea Nacional entre todos estos temas delicados que tienen que ver con la mujer, el tema del aborto y su situación legal en Ecuador. Mire, Gustavo, yo voy a ser muy clara al respecto. Yo no he cambiado de posición y voy a mantener la coherencia con la que me he manejado siempre. Yo no estoy a favor del aborto. Yo defiendo la vida desde el momento de la concepción. En todas mis declaraciones públicas lo he dicho, en mis actuaciones dentro de la Asamblea he sido muy clara al respecto y esa es mi posición. Yo defiendo la vida desde el momento de la concepción. No estoy a favor del aborto. Yo creo que se puede luchar de otras formas para proteger, por ejemplo, lo que yo le comentaba, alejar a los violadores de los niños. Comencemos por ahí, porque esta es una pelea que no tiene que darse brazo a torcer. Mire, así le hablen de populismo penal. Yo creo que con sanciones más duras para los violadores se les va a permitir a las mujeres, a los niños, a las niñas, tener mayor tranquilidad de que estos depredadores no se encuentran sueltos. Por otra parte, yo creo que sí existe, Gustavo, la posibilidad de que si el Estado, como muchos plantean, pague el aborto de las mujeres, en lugar de hacerlo, ¿no es cierto?, que proteja a la mujer que está embarazada y que ha decidido no conservar el niño. Existen legislaciones a nivel mundial en donde permiten, por ejemplo, la adopción desde el vientre. Entonces, el Estado ecuatoriano podría tranquilamente hacerse cargo de la salud, de la manutención de esa mujer durante su embarazo, protegerle, cuidarle y flexibilizar las leyes para que ese niño que está por nacer
tenga un hogar en donde pueda ser acogido. ¿Cuántos hogares están buscando niños y no lo pueden hacer por los trámites burocráticos y que son una locura? El momento que alguien quiere darle un hogar a un niño, tiene que pasar más de 2 años de penurias para que se le pueda ayudar o tramitar el tema de la adopción. Con esto no quiero decir que los trámites de adopción tienen que ser express, porque se tiene, por supuesto, que verificar a qué casa va el niño, ¿no? Aquí hay que tener claro, muchas veces se ve la adopción como un derecho de los adultos. No, aquí hay que tener claro que es el derecho del niño a tener un hogar. Entonces, por supuesto que se pueden plantear leyes para la protección de las mujeres que han decidido no conservar sus hijos y que puedan los niños tener un hogar estable, un hogar en donde reciban todo el cariño que hay muchas familias que quieren dárselo definitivamente. Bien, Pero en contra como del aborto y contra del aborto. con la convicción de trabajar por los derechos y la vida de niños, niñas y adolescentes, la doctora Cuesta, pasemos a conocer el pensamiento de la licenciada Cecilia Ordóñez. Vemos en su currículum que usted evidencia ser una mujer de pensamiento de avanzada, liberal, como el movimiento que le auspicia. Usted se graduó en la Universidad de Cuenca con una tesis cuyo título es Sexualidad, Erotismo y Desarrollo Integral de la Mujer Madura, madre esposa del Cantón Cuenca entre los 40 y 60 años de edad, desde un enfoque de género. Una de las cosas que concluyen dentro de su tesis es que la Iglesia y la familia despojan a las mujeres de su cuerpo erótico para priorizar exclusivamente su rol de madre esposa, evidenciando la cosificación de su cuerpo y el control de la sexualidad. Cuéntenos un poco más sobre su línea de pensamiento. Han transcurrido sin duda algunos años desde que usted hizo esta tesis en la Universidad de Cuenca, ha continuado formándose en la misma línea con énfasis en temas sociales. ¿Cómo ha evolucionado su pensamiento? ¿Cuál es además la conclusión que usted llega también sobre el tema del aborto, sabiendo que la provincia de la Suay es una de las provincias en las cuales las mujeres se encuentran entre los grupos de vulnerabilidad? Son objeto de acoso sexual, hay un machismo que todavía no ha sido superado y que afecta no solamente a todo el Ecuador, lo afecta de manera particular. Se han visto índices mayores que en el resto del país, en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay. Claro que sí, Gustavo. Bueno, primero que nada, yo ingresé a estudiar género y desarrollo porque me identifiqué siempre con el feminismo liberal de primera ola. Pero ya durante el transcurso de la carrera, más bien fueron llegando ya otros conceptos. Y por supuesto que el pensamiento ha ido evolucionando porque yo tengo la costumbre siempre de también estudiar el otro lado de la moneda, y es ahí donde empiezo a ingresar en el pensamiento liberal clásico especialmente. Y sí, el pensamiento ha cambiado mucho definitivamente. Ahora no concibo que la mujer sea una víctima. Son otras las situaciones que es un tema bastante amplio de conversar y que de pronto podemos hacerlo en algún momento. Aquí más bien la cuestión, como le decía mi estimado Gustavo, es un tema de fuertes estructuras, porque ¿qué es lo que sucede? Yo comprendo, y es verdad lo que dice Lourdes, hay muchos asambleístas, bueno, pocos realmente, que trabajaron y se esforzaron en la asamblea, mientras la gran mayoría, no solo de asambleístas, sino funcionarios públicos del Estado, pues nos han demostrado como sociedad que lo peor de lo peor está llegando a los cargos de elección popular. Eso es algo que no es un secreto para nadie. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando los asambleístas hacen propuestas, como por ejemplo la que plantea Lourdes? Si es que no hay cambios estructurales en la ley, de alguna forma se sigue avanzando en ese populismo punitivo y en ese populismo económico, porque las primeras cosas que tenemos que hacer a favor de las mujeres, adultos mayores, jóvenes, hombres y sociedad en general, es desregularizar. Mientras nosotros sigamos teniendo unas normativas que regulan, porque son regulativas, son prohibitivas, son castigadoras, la gente no va a poder salir adelante. Yo entiendo plenamente que deben haber programas de asistencia, pero deben tener la proyección de no ser permanentes, porque es una nueva forma de esclavizarle a la gente a depender siempre de la buena o la mala voluntad del Estado, cuando son las mujeres quienes tienen que tener las mejores oportunidades para salir adelante. Eso significa que, por ejemplo, en el tema de embarazos por violación, la solución
al igual que expresa Lourdes, no es el aborto, porque esta concepción del aborto tiene falencias conceptuales, científicas, matemáticas, filosóficas, técnicas. Entonces, esto obedece además a una agenda globalista que lo único que está haciendo es realmente mercantilizar con la vida. Es Un decir, que a pesar de aborto, su pensamiento y de su posición liberal, usted está en contra del aborto. por supuesto, yo como liberal clásico defiendo la vida, la propiedad y la libertad. La ¿Qué opina? propiedad Y es esta pregunta fundamental. es para las dos. ¿Qué opinan de la legislación sobre el aborto tal como se la ha puesto ya como ley en la Argentina, concretamente? Bueno, mi estimado Gustavo, para empezar es anticonstitucional, porque la Argentina en su constitución defiende la vida desde la concepción y porque también es parte de la Convención de los Derechos del Niño. Y dentro de esa convención se protege la vida desde la concepción. Ahora, esto es un tema absolutamente politizado y eso es una de las cosas que hay que analizar. No es un tema espontáneo de la sociedad, porque todas estas personas y organizaciones que empujan y apoyan al aborto tienen financiamiento del Estado, tienen el apoyo de partidos políticos que son especialmente de las izquierdas recalcitrantes, y eso significa que hay todos unos presupuestos atrás para movilizar a la gente. Escuchemos sobre En la pro, misma pregunta concreta a Lourdes Cuesta. Es preocupante, Gustavo. Yo no voy a negar que a mí me asustó, me preocupó, me dio miedo que se convierta en un efecto dominó en varias regiones en donde simplemente le dicen aborto legal, sin ningún tipo de restricción, eh, casi como un método anticonceptivo. Me preocupa y, por ejemplo, si es que esa legislación pretendiera instaurarse en Ecuador, no van a contar con mi voto. Quisiéramos profundizar un poquito más con la licenciada Ordóñez. Usted en esta tesis de grado, que usted lo señala ya, ha ido evolucionando su pensamiento, pero en esta tesis de grado que no deja de ser un referente de que es una persona, pues usted es coautora, lo hizo con otra distinguida dama. Usted señala que al asignar capacidades y potencialidades exclusivamente a las tareas relacionadas con el rol de madre, esposa, las excluye de posibilidades de desarrollo y de la toma de sus propias decisiones a las mujeres. ¿Piensa usted que continúa siendo esta la situación para la mayoría de mujeres en la provincia de La Suay? Pues su tesis se basó en entrevistas. así es, pero no explica tampoco el pensamiento total. Recordemos que son ciertas muestras y determinadas muestras para una tesis no va a representar a la totalidad de la población. Como le decía, esa tesis tiene más de 10 años y el pensamiento mío ha evolucionado, ha ido cambiando porque me he ido formando, he ido investigando y no es, creo yo, que los roles de esposa o de madre son los temas de las oportunidades. Si nosotros no generamos ese cambio económico mediante la gran devolución, que es un tema que significa en pocas palabras invertir en el ciudadano, capitalizarle al ciudadano, yo he llegado a una conclusión, mi estimado Gustavo. Lo que no explica el tema de género es, por ejemplo, en qué casos las violaciones, agresiones, asesinatos y demás se da, por ejemplo, por enfermedades de salud mental. No todo tiene que ser un tema de misoginia. Entonces, yo he podido darme cuenta que hay muchas ideas que a primera vista pueden sonar muy amables y encandilan los sentimientos, pero cuando se va masticando la idea, y eso es un proceso de algún tiempo, uno va entendiendo que hay otras circunstancias más de fondo. Yo no he visto un solo estudio de género donde se analice, por ejemplo, la violencia a los hombres, que también la padecen. Entonces, lo que hay que ver es qué tiene que ver la violencia con la falta de empleo, qué tiene que ver la violencia con la salud mental, qué tiene que ver el asesinato con temas, por ejemplo, de esquizofrenia, qué tiene que ver la violencia con temas de infraestructura, de alcantarillado, en fin. Son un gran cúmulo de cosas que hacen que uno vaya analizando y masticando la idea. Yo creo que lo peor que puede pasarle a un ser humano es quedarse con una sola versión de las cosas y volverse parte de una manada. Bien, vayamos con otros temas en los cuales ustedes tienen también intereses comunes. Ambas han hablado de la necesidad de luchar de una manera más efectiva contra la corrupción. En este caso, tiene en primer lugar la palabra la doctora Lourdes Cuesta. ¿Qué haría usted de diferente para que no vuelva a repetirse esta historia tan larga y dolorosa de Ecuador en materia de corrupción? Bueno,
Gustavo. Primero, seguir exigiendo, ¿no? Seguir exigiendo, y eso pido también a quienes nos escuchan y a la ciudadanía, a que el presidente subrogante César Solórzano ponga a votación la ley de extinción de dominio. El día de ayer le hemos mandado una carta abierta porque no hay excusas ni pretextos. La ley de extinción de dominio ha cumplido todo el procedimiento legislativo y única y exclusivamente se encuentra para votación. Así que yo espero que el presidente subrogante de la Asamblea Nacional la ponga a votar ya, en vista de que el presidente Litardo incumplió su palabra de llamar a una sesión extraordinaria para hacerlo. Creo que el momento que empecemos a retirarles a los corruptos los bienes adquiridos con dinero mal habido, vamos a avanzar bastante. Porque claro, este rato sí sucede que va tal corrupto preso, sale en pocos años a disfrutar de lo ganado. Entonces hay que empezar a pegarles en el bolsillo. Gustavo, las Naciones Unidas tienen leyes y tienen formatos de leyes que bien pueden ser aplicadas en el Ecuador y tienen que ser procedimientos o procesos integrales. Por ejemplo, existe el índice de corrupción, en donde yo creo que es importantísimo, importantísimo también hacerle parte a los ciudadanos, que sea el ciudadano que califique al funcionario público para poder generar este índice de corrupción. La erradicación de la corrupción creo que es una misión casi imposible, pero creo que podemos empezar a disminuirla. ¿Y cómo? Si yo voy a una institución pública y el funcionario de mando medio, bajo, alto o lo que fuera, está vigilado siempre por el ciudadano en sus actuaciones, van a empezar a tener más cuidado sobre lo que se está Pero, haciendo. ¿y cómo puede estar vigilado? Aquí en Ecuador se han hecho muchos experimentos. Se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por ejemplo, con la intención o en el intento de que los ciudadanos tengan mayor injerencia en el nombramiento de las autoridades de control, una mejor representación, una presencia en el quehacer público. Pero usted sabe qué resultó de este experimento. Lamentablemente porque se metió la mano en un organismo que en teoría iba a ser de los ciudadanos. Lamentablemente se metió la mano, no cumplió con la labor que debía cumplir. Ya, por eso, ¿qué, Pero, qué es lo que propondría usted? ¿Qué cambios? Una ley de extinción de dominio, sí, está bien, pero eso no sí, va a cambiar radicalmente la no, situación. no va a cambiar radicalmente la situación. He presentado un proyecto de ley que lo hicimos en conjunto con organizaciones de la sociedad civil hace 2 meses atrás, en donde el ciudadano es parte de los procesos como afectado. Algunos nos decían que no puede ser parte del proceso de lucha contra la corrupción o de denuncias de corrupción un ciudadano que no es la víctima. No, sí, claro que los ciudadanos son la víctima. Por supuesto que son los más afectados por la corrupción, porque todo lo que se están robando afecta directamente al bienestar ciudadano. Ese proyecto de ley está presentado ya, Gustavo. Y hay una figura que es muy interesante que también por temas políticos, lamentablemente, vetó el presidente de la República, que es el comiso anticipado y el comiso sin sentencia. ¿A qué se refiere este comiso anticipado? Que funciona perfectamente en otros países, que incluso ha sido recomendado por organismos internacionales. Que si una persona tiene dineros o bienes que han sido obtenidos producto de la corrupción y está dentro de un proceso y no se presenta el proceso, no ejerce su derecho a la defensa o simplemente no puede justificar de manera clara el origen de esos bienes, pueden ser cometidos. Y no solamente el de ellos, sino de su familia e incluso de los testaferros. Esta figura... Antes de pasar con María Cecilia Ordóñez, doctora Cuesta, permítame hacerle una pregunta más profundizando sobre este tema. Usted ha propuesto prisión perpetua para los violadores. ¿No se le ha ocurrido proponer prisión perpetua para los corruptos? No he propuesto prisión perpetua, Gustavo, para los violadores, sino he sugerido la votación incluso de los 50 años de cárcel para los violadores. Por mí, si es perpetua Bueno, para los violadores, mejor todavía. si es un violador en la adolescencia, difícilmente sobrevivirá a los 50 años, no se diga si es Efectivamente. que es de una edad mayor. Así es, así es. Mire, yo sí creo que tienen que haber sanciones ejemplificadoras en el caso de corrupción. Yo le voy a mencionar el caso, el asambleísta, perdón, Sí, el pero ex díganos asambleísta Daniel concretamente Mendoza. por qué Sí, no propone una pena similarmente dura para quienes atentan contra el país. Una violación es algo sin nombre y no merece así es. realmente estar realizando comparaciones en cuanto a gravedad de crímenes, pero sí podemos hablar de la corrupción.
La corrupción ataca a los pilares más importantes que sostienen la vida del país. Aquí ya estamos viendo, solamente para hablar y tener claro un solo ejemplo, lo que sucedió durante la emergencia de la pandemia. El Por sistema ejemplo. hospitalario atacado en Ecuador por corruptos que hicieron de las suyas aprovechándose del dolor humano. Eso no tiene perdón y usted tiene toda la razón y yo espero que las condiciones en la próxima asamblea puedan cambiar porque lamentablemente hay un garantismo excesivo en las leyes penales. Hay temas que tienen que ser castigados absolutamente y yo estoy totalmente de acuerdo con que la pena para los corruptos, para aquellos que están tomando dineros del Estado de manera ilegal, que son dineros que le deben corresponder a los ciudadanos, deben tener penas mayores definitivamente y no solamente las acumuladas que se están dando hoy, a día de hoy, que máximo pueden ser 40 años. El hecho de que alguien ponga sobreprecio en los insumos médicos, alguien que robe en las fundas de cadáveres, alguien que reparta a hospitales, cuando la gente se está muriendo, no solamente debe ser juzgado por corrupción, Bien, sino también como licenciada atentado contra la vida. Ordóñez, su punto de vista y sus propuestas para combatir de una mejor manera la corrupción en Ecuador. Bueno, quisiera empezar diciendo, Gustavo, que en la medida en la que se avanza hacia los bienes de la propiedad de las personas, se va avanzando contra sus libertades y la vida. Y eso constituye incluso un delito de lesa humanidad. Las personas que no mueren por COVID mueren por hambre. Las personas que no reciben, por ejemplo, distintos servicios de salud porque se están robando otros, sufren un fuerte atentado, no solamente contra sus temas sociales, económicos y de educación, sino en temas de vida, de su propia vida. Nosotros en nuestro plan de gobierno hemos planteado la cadena perpetua y eso se puede constatar, está subido el plan de trabajo a la página del CNE. Y no solamente es suficiente una ley de extinción de dominio, tiene que ir acompañada con la ley de incautación y remate de bienes y con la muerte civil y política de por vida. Esta gente no puede nunca más participar en elecciones populares y mucho menos ostentar un cargo público. Pero además hay que hacer las reformas de otras leyes, por ejemplo el COIP. Antes había el artículo, no me acuerdo este momento, que era para la revisión de los casos. Durante años atrás, ese artículo permitía ir haciendo ciertas revisiones, porque hay que entender que la justicia es humana y los jueces se equivocan también en sus sentencias. Entonces está muy bien cuando le dan prisión a un violador o a un corrupto, pero está mal cuando se equivocan en la sentencia y una persona que no robó un celular está preso más tiempo que el que se roba medicinas, hace millones, le quitan el grillete y vuelve a participar para la reelección. Aquí los cambios son profundos. Hay que reformar el código de la democracia también para evitar eso. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son estatistas y son vientres de alquiler, muchos de ellos constituidos como organizaciones delincuenciales que no están generando lo que deben hacer los partidos políticos, que es parte del control y la veeduría. Para el ciudadano es muy difícil tener que hacer un seguimiento y controles a los distintos candidatos y asambleístas. Solo números son 137, que se ha dicho de paso, está dentro de nuestro plan de gobierno reducir ese número de asambleístas a la mitad, reducir ministerios, subsecretarías, porque el recurso tiene que quedarse en el billete, en los bolsillos de las familias y no pagar salarios de muchos funcionarios que además de ser ineptos son corruptos. Y yo no me estoy inventando, es verdad. Entonces, esos son los temas que hay que hacer. No Bien, pueden... avancemos en honor al tiempo. En otros temas, le ruego, licenciado Ordóñez, darme sus 3 temas prioritarios relacionados con intereses locales, con la provincia de la Suay. Por supuesto, los 3 temas son económico, político y sociocultural, desde Pero la no apertura quisiera de generalidades, mercados. 3 temas Claro, específicos sí. prioritarios sobre la Los, provincia de la Suay. educación, necesitamos salud, tema de pensiones jubilares, justicia y, por supuesto, recuperar los Bueno, recursos de la nos ha SUAY dado para mucho la más de SUAY. 3, doctora Cuesta, 3 temas prioritarios para la provincia de la Suay en su agenda. Una reforma clara a la ley de turismo, Gustavo, porque este momento necesitamos reactivación económica. Con la reforma a la ley de turismo y que se puedan
realmente generar nuevas formas de contratación, sobre todo para Le rogaría jóvenes. ser puntual, Sí. no tenemos el tiempo para desarrollar cada uno de Ley de ellos. turismo, una ley integral anticorrupción y por supuesto la ley de contratación pública también tiene que ser reformada y permítame dejar claro el tema de la ley de enfermedades catastróficas, huérfanas o raras. Ya, ninguna de las dos, si es que no me equivoco, han mencionado dos temas neurálgicos. El uno, este debate entre la minería y el agua, que tendrá como expresión una consulta popular el mismo día de las elecciones. Tampoco han mencionado la necesaria descentralización. Azuay no puede seguir siendo un apéndice del Ecuador. U otro tema sumamente importante relacionado también con la descentralización, el estado de situación de la vialidad en la provincia de La Suay, que tiene costos demasiado altos para los cuencanos. Cualquiera de las dos, si quisiera referirse a estos tres temas. Justamente en la ley de turismo que quiero reformar se están tomando en cuenta todos los temas medioambientales, temas tecnológicos y temas de movilidad, en donde además de generar muchas fuentes de trabajo va a haber protección del medio ambiente, por supuesto. Con el tema del centralismo es una locura lo que pasa en el país. Nuevamente hay que recurrir a Quito para todo lo que pasa. Ya hemos tenido peleas claras y fuertes sobre el tema, por ejemplo, de SELEC, entre otros temas. En el tema de la vialidad, lo que sí podemos hacer, Gustavo, porque está dentro de las atribuciones de la Asamblea Nacional, es pedir cuentas a los encargados de obras públicas, al ministro de Obras Públicas. No está dentro, lamentablemente, de las atribuciones de un asambleísta el que se haga carreteras o el que se arregle la vialidad, pero sí está el hacerle rendir cuentas a los funcionarios que no están cumpliendo con su trabajo y yo en ese caso no tengo miedo de llamar a juicios políticos cuando son necesarios. Licenciado Ordóñez. Estimado Gustavo, eso está dentro de las 5R, las 5 reformas en el tema de Estado. Lo que nosotros queremos hacer es fortalecer a los municipios recuperando los recursos de la SUAY, pero con la idea de ir avanzando progresivamente hacia un tema del federalismo. El tema de la minería está bien, pero siempre y cuando no se afecte a las fuentes hídricas, porque, como le digo, yo soy una defensora de la vida. Esos temas hay que ver y controlar bien. Es verdad que la minería genera varias divisas importantes, incluso en la pandemia. Ha sido un tema que sí ha ido creciendo de alguna manera, pero hay que tener responsabilidad en cuanto a la protección de las familias azuayas. El tema de la viabilidad no es una función desde lo técnico del asambleísta, pero sí desde el punto de vista de poder recuperar los recursos de la SUAY que no lo han hecho, y eso tiene que quedar claro. Hay que recuperar los recursos de la SUAY, para la SUAY para que los municipios, bueno, la prefectura en este caso, se dedique a hacer el trabajo que le corresponde con la condición de que las autoridades no hagan campaña electoral desde el inicio y dejen botadas las vías de las SUAY. Entonces, la ley sí tiene que endurarse, sí tiene que castigar desde ese punto de vista. Y como le digo, Gustavo, hay que ir empujando un poco hacia el federalismo porque nosotros queremos un gobierno limitado, pequeño, fortalecido, pero limitado. El poder del Estado es demasiado grande, es corrupto, y mientras más crece el Estado, instituciones, ministerios, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que eliminarse. Eso no sirve para nada, más que para seguir cobrando impuestos y sacarle el dinero de los bolsillos de las familias. Entonces, Vayamos se con necesita eficiencia. un Gustavo. problema universal y un problema de todo el país también, la pandemia, el tratamiento de la COVID-19, los anuncios del gobierno, lamentablemente, y esto puede ser un criterio a lo mejor prejuiciado y personal, aún sin luces con respecto al tema de la vacunación, realizando anuncios como si estuviera también en campaña. ¿Qué piensan cada uno de ustedes sobre este tema? ¿Y qué soluciones pueden proponer para algo que se vislumbra aún como vigente por algún tiempo en Ecuador? Bueno, Mire, estimado Gustavo, perdón. Gustavo, la ineptitud manifiesta de este gobierno en el manejo de la pandemia creo que nos tiene a todos no solamente hartos, sino yo le digo con miedo porque no sabemos qué es lo que va a suceder. A mí me ha llamado la atención que, por ejemplo, Colombia compre 50 millones de dosis de vacunas y acá estén hablando de una cantidad que no va a alcanzar en lo más mínimo y ni siquiera sabemos cuándo comenzará. Aquí este gobierno tiene que darse cuenta de que no tiene capacidad y no tiene aptitud para poder manejar lo que se nos ha venido.
Con el tema de las vacunas, es absolutamente ilógico que esto sea un monopolio manejado única y exclusivamente por el Estado. El Estado no tiene dinero, se lo robaron todo. Lo que tenemos que hacer es, perfecto, que el Estado importe lo que pueda importar para quien no tiene el dinero de ir al sistema de salud privado para ponerse una vacuna. Pero que abra la posibilidad de que el sector privado pueda también importar la vacuna, para que quien tiene las posibilidades de pagar 50, 60, 70 dólares, hasta 100 dólares por una vacuna, vaya donde su médico, se vacune y de esa forma incluso se libere la carga del sector público. Aquí sí tenemos que pensar en ese tipo de cosas. Es una locura que hayan restringido para que sea única y exclusivamente el Estado, que incluso ya nos quedan dudas, ¿no? Bien. Dicen que Licenciada, traerán 2 millones de dosis. ¿En cuánto ya habrán negociado? ¿Habrán negociados? ¿Qué es lo que sucede? licenciada Ordóñez. A ver, estimado Gustavo, hay un pequeño problema con lo que plantea Lourdes, y es que el virus, el proceso social. Es decir, esto tiene que ser un tema generalizado y estas son decisiones técnicas de profesionales. Yo lo que creo es que se debe constituir un grupo de científicos y médicos que vayan haciendo los estudios, los análisis, incluyendo el sector comunitario también y, por supuesto, la ciudad. El Estado no está preparado para eso. Y otro tema es que tienen que cerrar los vuelos provenientes de Europa, pero para ayer, y no lo están haciendo. Entonces, mientras más se demoren en tomar estas decisiones, nos vamos a ver afectados. Yo comprendo que puede haber una necesidad de poderle darle las vacunas a las personas de estratos socioeconómicos más bajos, pero sucede que si a cualquier otra persona que no está en ese estrato socioeconómico le da el virus y tiene un 70% más de posibilidad de contagio, pues de todas formas se va a esparcir y no hemos solucionado el problema. Aquí el tema es técnico. Los doctores tienen que estar encabezando esto conjuntamente con un grupo científico que empiecen los estudios para poder apalear este tema desde lo técnico. Esto no es una cuestión política y esa es una de las graves fallas que tiene el Estado. Déjele a la gente que sabe hacer esto, hacer su trabajo, y Estado dedíquese más bien a poder planificar reformas estructurales, no porque tenga tiempo de resolverlo ahora, sino para que el gobierno que llegue pueda tener en qué trabajar sobre un tema más avanzado, si es que tienen una visión de país. Eso es lo que hay que hacer. Bien, sabiendo que el voto es secreto, pero también que ustedes son actores políticos y que buscan el voto de los ecuatorianos, espero que no evadan y respondan claramente a la siguiente pregunta, que será la última. ¿Por quién va a votar usted, doctora Cuesta, y cómo va a votar con respecto a la consulta del agua? ¿Por quién voy a votar, Gustavo, para presidente de la República? Por supuesto. Alguna ocasión usted me preguntó, incluso cuando me desafilié de Creo, si yo votaría por Guillermo Lasso. Me mantengo, por supuesto que sí. Yo votaré por Guillermo Lasso. Creo que tiene la capacidad y la experiencia para darle un giro al Ecuador y que necesitamos urgentemente. En cuanto a la consulta del agua, mi posición sigue siendo siempre la misma. Cuántas veces hemos podido conversar, hemos abordado este tema, por supuesto que mi voto será sí. Licenciado Ordóñez. Bueno, evidentemente yo votaré por Guillermo Celi. No voy a votar por la política de alguien que fue responsable de un feriado bancario, ni tampoco por quienes ofrecen temas absolutamente populistas y van a empujar a la desdolarización. Y sí, mi posición es a favor de las fuentes hídricas, donde son zonas intangibles y por supuesto protegidas. Eso No, que no le no ocupa. soy brujo, ni mucho menos. Es posible que Guillermo Lasso tampoco llegue a la segunda vuelta, pero casi con certeza Guillermo Celi no lo hará. ¿Cómo votaría usted, licenciado Ordóñez, en una eventual segunda vuelta, tomando el escenario actual en la que probablemente estarían tres de los candidatos que están en el lote adelantado, que sabemos quiénes son? Yo esperaría más bien que se dé una sorpresa. Ojalá Guillermo Celi sí llegue, porque si no llega, vamos a tener por un lado un Asumamos el gobierno escenario de que no mercantilista llega. ¿Por quién o votaría usted? socialista. Pues nulo, ese es mi derecho democrático, porque lo que estoy diciendo es esa gente no me representa, y si muchas personas hicieran lo mismo, lo que se le está obligando a la gente que está en estos temas es que pongan otros perfiles porque no están cubriendo las necesidades del ciudadano. Y eso es un tema democrático que hay que saber escuchar. Definitivamente ni por Lasso ni por Arauz y mucho menos por Pérez. En, Definitivamente no. en 30 segundos estrictamente medidos, doctora Cuesta, su mensaje final para los oyentes y potenciales votantes.
Yo quiero pedir a la gente un voto responsable este 7 de febrero, porque a partir del 7 de febrero vamos a empezar a construir un Ecuador o vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer con el Ecuador que ya está mal y que puede estar peor. Un voto conociendo al candidato por el que se está dando la confianza, y no solo eso, sino que aquel que le demos nuestra confianza también le exijamos cuentas. Yo siempre les pido a los ciudadanos vigilancia, les pido que siempre estén preguntando el trabajo que se está realizando y que sobre todo revisen la trayectoria de los candidatos y el trabajo que han realizado tanto en su actividad pública como privada. Gracias. Licenciado Ordóñez, igualmente en 30 segundos. Sí, que es necesario votar por gente nueva que sí esté avalada por la experiencia, la formación. Yo lo que le invito a cada ciudadano es que de los 16 partidos que están participando con sus candidatos, ingresen por favor a las páginas del CNESID, a la página de la Fiscalía, a la página del SRI y vean qué hay detrás de sus candidatos. De los 16 partidos, yo ya les quiero anticipar que solamente 3 estamos absolutamente limpios y los 13 que están detrás tienen pendientes con la ley y con la justicia. Bien, revisen a quién le dan su voto. Muchas gracias. Así cumplimos con esta obligación de los medios de comunicación y los periodistas de presentar por lo menos algunas de las opciones que están buscando el voto popular. En este caso, la doctora Lourdes Cuesta, candidata a la Asamblea por el Partido Social Cristiano, y la licenciada Cecilia Ordóñez, candidata también a la Asamblea por el movimiento Suma, Sociedad Unida Más Acción, y el movimiento Liberal Republicano, respectivamente listas 6 y listas 23. Nos vamos a una breve pausa. Estrella y Trovador. Además, la ampliación de las vías a Pedro Carbo, El Empalme y kilómetro 26, Puerto Inca, así como el paso lateral del Triunfo. Actualmente están activos 49 frentes de trabajo en estas vías, por las que circulan a diario 140.000 vehículos. Implementamos un modelo de gestión transparente y eficiente, donde la participación de la empresa privada es vital. Y tomando en cuenta el déficit que tiene la provincia en acceso a viviendas, estamos ejecutando el plan habitacional Mi Casa en Simón Bolívar y Novol. Cerramos la brecha de conectividad con la activación de puntos de internet gratuitos que acercan a más de 45.000 niños y niñas a la inclusión educativa rural. Dentro del plan de seguridad Guayas Renace Seguro, entregamos 24 camionetas a varias alcaldías para el patrullaje en los cantones, con el objetivo de proteger el recurso más importante, la vida de todos ustedes. También entregamos 22 camionetas a las juntas parroquiales, el primer nivel de gobierno, para atender así a nuestras comunidades. La pandemia generó en Guayas la gran oportunidad, sí, la gran oportunidad para reinventarnos con un plan integral de turismo y devolver la mirada a la ruralidad. Con la apertura de fincas y haciendas en un renacer al aire libre y seguro, trabajamos con la Escuela de los Chefs y las direcciones de turismo de cada uno de los cantones en capacitación a emprendedores gastronómicos para el cumplimiento de los nuevos protocolos de bioseguridad. Además, entregamos el Malecón de Playas, obra emblemática que cuenta con 60 módulos para reactivar la labor de nuestros servidores turísticos. Reestructuramos el Centro de Terapias Guayas Integra, implementando metodología integral a nuestros niños y niñas con discapacidades, que ahora cuentan con atención médico, nutricional y terapias personalizadas en sus hogares, además de las virtuales, a través de nuestra plataforma Guayastec. Nuestra política ambiental prioriza la conservación de manglares, que representa la quinta biosfera más grande del mundo y que está aquí, en Guayas. Por eso la importancia de la firma del convenio con Conservación Internacional. Activamos el plan de reforestación con 12.000 árboles en la provincia e implementamos la primera guía ambiental para industrias. Dentro de nuestras políticas transversales de gestión está preservar el medio ambiente a través de buenas prácticas agrícolas. Somos la provincia que jamás se detuvo. En Guayas aprendimos que nuestra fortaleza es la unión. Querida familia, deseo que cada amanecer sea una nueva oportunidad para vivir, para renacer, para agigantar nuestra fe. Que Dios bendiga Guayas, que Dios bendiga al Ecuador, salud y prosperidad en este 2021.